Enseguida vamos a estar hablando con Daniel Arroyo, ex secretario de Políticas Sociales de la Nación, ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hay una polémica por el tema de la pobreza. Según datos de la Universidad Católica Argentina, se habla de un incremento de niños pobres en la provincia de Buenos Aires. Creo que decía algo así como que el 42% de los niños son pobres en la provincia. Y Kicillof le contestó, ahora resulta que hay mucha más pobreza. Hay más obra pública, más construcción, más jubilaciones, pero dicen que hay más pobreza. Es insostenible, dijo Kicillof, y además agregó, medir la pobreza todos los días, un pobre más, un pobre menos, no es metodológicamente muy serio. Daniel Arroyo, buenas tardes, Luis Majul saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes y un gran gusto. Igualmente, Daniel. Bueno, ¿qué mirada sobre esto? Yo creo que la situación social ha empeorado en la Argentina en los últimos 4 años, sin lugar a dudas. Si lo comparamos con el 2001 o el 2003, es claro que hemos mejorado, pero la situación ha empeorado por 3 razones, yo diría. Uno, por la inflación, que efectivamente lo que hace es que el dinero alcance menos. Hoy la asignación universal por hijo es 644 pesos y alcanza menos el dinero hoy que los 180 pesos que eran en diciembre del 2009. Después hay un segundo problema de empleo, claramente, hay un parate de empleo, de gente que tiene empleo formal, sobre todo en el tema metalmecánico, en el tema autopartista, y finalmente hay un parate fuerte con las changas en la construcción. Para ver cuánta pobreza hay en la Argentina o no, hay que ver las viviendas y hay que ver el tema de las changas, y ambas cosas, creo yo, están complicadas en el último tiempo. ¿Cómo se mide la pobreza en la Argentina hoy, incluida la provincia de Buenos Aires, por supuesto? La forma de medir la pobreza es tomar una familia tipo, que en la Argentina son 2 adultos y 2 menores, establecer cuánto necesitan de alimentos, de transporte, de reproducción. A eso se le pone un número y se llama línea de pobreza, es decir, una familia de 4 personas para alimentarse, para transportarse, para reproducirse lo mínimo, necesita tanto dinero para no ser pobre. Si está arriba de eso no lo es, si está abajo de eso es pobre. El problema que ha tenido el INDEC no es el método, sino que le ha puesto a los alimentos un valor muy bajo. Entonces yo digo que los tomates valen 10 centavos, se me va muy abajo la línea y me da como que no hay pobreza. Yo creo que el problema gravísimo que hemos tenido con el INDEC es que ha puesto como el valor de los alimentos muy abajo y entonces ha encubierto una parte importante de la gente que tiene pobreza. Y el otro problema central en Argentina tiene que ver con la inflación, que efectivamente la inflación achica las posibilidades aún de los que tienen ingresos fijos como tienen planes sociales. Daniel Arroyo, sobre el relato de la década ganada hay varias miradas. Nosotros por la manera que tenemos de trabajar en la Cornilla TV hacemos muchas notas vinculadas con la pobreza y con la riqueza, zonas ricas, entre comillas, y zonas pobres, entre comillas. Me parece a mí, o la concentración de la riqueza y la distribución de la riqueza va cada vez más para atrás. Es decir, cada vez hay menos ricos con más dinero y más pobres en cantidad y en pobreza, para decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que es así. Yo creo que acá hay 3 desigualdades. Una, la desigualdad de ingresos. El 10% más rico gana 22 veces más que el 10% más pobre. Cada 22 pesos gana el 10% más rico, 1 peso gana el 10% más pobre en Argentina. Eso marca un nivel de desigualdad importante que genera mucha tensión, sobre todo en los grandes centros urbanos, donde la diferencia entre el que no tiene y el que tiene todo son 3 cuadras. Es decir, la cosa de la ñata contra el vidrio es un fenómeno fuerte en los grandes centros urbanos. Después hay un segundo nivel de desigualdad que es el nivel educativo. En la escuela secundaria un pibe en 3er año, más allá de si está en una escuela que tiene buena o mala infraestructura, en muchos casos aprende mucho menos contenido que un pibe en 3er año en una escuela privada en otras condiciones. Se genera una brecha grande en lo educativo a partir de la escuela secundaria, y después hay una desigualdad territorial. Claramente las personas que viven en el norte del país, en el noroeste o en el noreste de la Argentina, arrancan con menos oportunidades, tienen viviendas más precarias, empiezan realmente unos cuantos pasos más atrás. Yo creo que la desigualdad se acrecentó en la Argentina, pero que además, cruzado con el tema de la violencia, cruzado con una vida cotidiana difícil, se hace cada vez más tenso. Hay no solo más desigualdad, sino más tensión social. Sin dudas la Argentina está mejor que hace 10 años. Digo, si uno toma el 2001, el 2003, sin duda estamos mejor que hace 10 años, pero yo hablaría de una década partida, una primer parte donde claramente la situación mejoró, y
y una segunda parte donde se trabó y empezó a empeorar en el último tiempo. Vos señalaste educación, ¿qué otra cosa, perdón? El territorio, el territorio donde está, sí. Y los ingresos, el dinero. Sí, y yo me podría agregar a esos niveles, a esas categorías, una inseguridad para ricos y otra inseguridad para pobres. Lo que hay es, yo diría, hay una seguridad para ricos, en el sentido que alguien puede poner una garita en la esquina de su casa, puede construir otro tipo de redes, y una no seguridad para pobres. Los sectores pobres son los que más sufren la inseguridad. En los barrios pobres, claramente, es donde una persona que no solo tiene problemas habitacionales, sino que tiene problemas de que le pase algo constantemente en su vida cotidiana. Los sectores ricos tienen mecanismos para generarse un sistema de seguridad adicional que no tienen los sectores pobres. Todo eso va generando distancia en Argentina, y yo le agregaría a esto un problema que para mí es determinante, que es el tema de la droga, que no es solo un tema de adicción, sino que el que vende droga gana más dinero. Ahora hay un mecanismo de ascenso social en Argentina que es vender droga. Hay un nuevo sujeto que es el que vende droga. Eso también va alterando y complicando todo, porque no le va mejor al que estudia o que trabaja, sino al que vende droga, y eso termina generando a las desigualdades una cosa de bronca y de tensión muy clara. Estamos hablando con Daniel Arroyo, exsecretario de Políticas Sociales de la Nación y exministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Arroyo, ¿tuviste oportunidad de leer o escuchar las declaraciones de Víctor Hugo vinculadas con el tema de las villas miserias? Sí, escuché. Me parece a mí, yo lo que tengo claro, y he recorrido varias villas, es una persona que vive en una villa, barrio o asentamiento, lo hace porque no tiene otra oportunidad de estar en otro lado. Nadie elige vivir en un lugar donde o no tiene piso de material o tiene muy precario, donde realmente los basurales a cielo abierto y las cloacas son determinantes, la falta de cloacas es determinante, y donde el problema de salud es muy crítico. Sí es cierto que viene más gente a vivir al conurbano que a la ciudad de Buenos Aires, porque quien vive en un asentamiento, a diferencia de si está en el interior, tiene cerca una escuela y un comedor escolar y un centro de salud. Mucha gente que del interior del país viene a vivir a las villas de asentamiento, lo hace esencialmente porque tiene más red de atención, sobre todo salud y educación, y puede hacer más changas, pero no porque viva bien o porque tenga buena infraestructura, sino porque no tiene ninguna de sus oportunidades en su lugar de origen, sobre todo bueno, pero en el norte del país. Está muy bien eso lo que acabo de decir. Entonces, irte de vivir, no sé, irte de una provincia a una villa, porque tenés acceso a las cosas que vos dijiste, ¿significa o implica un ascenso social real en términos absolutos, en términos de estadística y en términos de vida real? No implica un ascenso, implica de hecho una vida muy complicada. Lo que pasa es que quien no tiene ningún servicio cerca está peor, y por eso mucha gente viene. En realidad la gente se concentra en los grandes centros urbanos porque hay mucha gente y entonces se pueden hacer changas y se puede agregar algo más. La diferencia, en la Patagonia vive medio habitante por kilómetro cuadrado. Nosotros en el 1% del territorio, entre el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires, vivimos 15 millones de personas, más de un tercio de la gente en el 1% del territorio. La gente va donde hay gente, sobre todo porque accede a servicios y puede hacer changa, pero no porque esté viviendo bien, y de hecho el que vive en una villa, si tiene una chance de pasar a un barrio, se pasa a un barrio. Daniel, como siempre, un placer escucharte. Muchas gracias. Bueno, ahí está Daniel Arroyo, trabajando para los equipos técnicos y en este caso sociales del precandidato a presidente y diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y hablando de pobreza, de villas, del cálculo de la pobreza y de cómo se vive realmente. Y de un dato importante, la concentración de la riqueza y la distribución de la riqueza. Él entiende que una década partida, los primeros 4 o 5 años del gobierno de Kirchner fueron de crecimiento. Los que vinieron, no. 15 minutos pasaron desde las 3 de la tarde.